Buenos días. Bueno, entonces mi nombre es Patricia Jara. La innovación que voy a presentar ha sido el trabajo que he realizado con estudiantes de primer semestre. Su título son las guías de aprendizaje en virtual Sabana, recurso facilitador en el trabajo independiente del estudiante de primer semestre de medicina. Antes de iniciar con la estrategia que implementé, me gustaría compartir con ustedes algo de cómo llegué y por qué estoy exponiendo el día de hoy. Con base en una invitación que nos hizo el CTA, y pues quiero reiterar esto, y docencia, que nos presentáramos al Congreso de Innovación del TEC. Pudimos nosotros participar, fue aceptada esta propuesta, y allí quiero contar un poquito de lo que fue mi experiencia. Realmente se da uno cuenta con los demás ponentes, con los demás profesores de otros países, que no hay limitaciones para la docencia, por un lado. Por otro lado, antes pensábamos que tener grupos numerosos nos incapacitaba de alguna manera como docentes. Eso no es cierto. Realmente las estrategias y las técnicas didácticas están ahí para el uso de nosotros. Necesitamos es dejar el miedo de una manera u otra, ir más al conocimiento y buscar estas estrategias y como ayer estuvimos en un taller donde nos comentaban ser mucho más creativos. Tampoco el tiempo es una limitante. Cuando se aman las cosas, se saca tiempo para lo que se quiere. Allí en este congreso compartí experiencias, especialmente con profesores de Chile y una profesora de Argentina, donde hacen una propuesta innovadora muy parecida a la que yo hice, de guías de aprendizaje, y algo que les llamaba la atención, que realmente le da orgullo a uno de la Universidad de La Sabana, era el acompañamiento de asesoramiento, de asesoría académica, que fue una de las técnicas didácticas con las cuales yo apoyé mi estrategia. Dentro de las preguntas que me hacían era, ¿y cómo hacían para que cada estudiante, y especialmente en primer semestre, que es obligatorio, individualmente se pudiera llevar esa asesoría académica? Entonces, realmente hago el comentario porque ser asesor académico de pronto no vemos las implicaciones que tiene, y son unas implicaciones muy grandes, y son pocas las universidades que tienen la clase de asesoría académica personalizada que tenemos en esta universidad. Como profesora, me interesan mucho mis estudiantes de primer semestre hasta el semestre pasado, porque al segundo periodo cambié de área, ya estoy con los de segundo semestre y espero implementar alguna otra nueva estrategia con ellos. Mientras estuve trabajando con ellos como docente, siempre me inquieta qué aprenden ellos, ¿sí? Por eso es uno de los interrogantes para yo implementar esta estrategia. Lo que me llevó a esto, mi objetivo principal es, un estudiante de primer semestre es un estudiante que viene con una mentalidad de colegio, el cual es difícil su proceso de adaptación. Y el reto que tenemos los profesores de primer semestre es ayudar a que este estudiante pueda adaptarse fácilmente a este medio universitario. Esta nueva estrategia se implementó en nuestra plataforma de Virtual Sabana. Fanny Almenares sabe que a mí me fascina la plataforma, que a pesar de que nos den cursos alternativos de otras plataformas para usar, no, yo me quedo con Virtual Sabana. Quería yo que fuera un ambiente más agradable, apoyado en las TIC, un ambiente donde realmente pudiera yo, a pesar de los grupos grandes, estar con mis estudiantes. Y realmente hubo dos técnicas más, que fue el trabajo en el aula y la asesoría académica. ¿Quiénes son los estudiantes de primer semestre o qué características tienen? Son estudiantes de biociencias, o eran estudiantes de biociencias en ese momento, del módulo de bioenergética, del módulo de bioquímica, o sea, todos los temas eran enfocados a la bioquímica. La idea era que ellos superaran circunstancias complejas. La primera es que no les gusta bioquímica, son de las clases más aburridoras que a ellos les parece, antes de entrar conmigo. Bueno, la idea mía era que tomaran conciencia realmente de que
están en un proceso de aprendizaje. Me preocupaba mucho y me sigue preocupando. Un estudiante de primer semestre muchas veces no sabe ni el direccionamiento profesional que debe tener. Entonces, pienso que como docente de primer semestre es clave ponernos un poquito en los zapatos de estos estudiantes. Hay que enseñarles, ellos saben, o sea, ellos tienen todas las capacidades, pero uno como docente tiene que mostrarles cómo desarrollar de pronto esa autonomía y responsabilidad que necesitan desde primer semestre, sigan en la Facultad de Medicina o tomen decisión diferente profesional. Y hay algo que pienso que en general no nos enseñan o no lo hacemos conscientemente y es autorreflexionar. Es importante que el estudiante desde primer semestre autorreflexione. Que hay trabajo individual. Uno sabe que son primíparos porque andan todo en grupo, ¿cierto? Andan con temores y miedos que uno a veces no se imagina. Entonces, es importante también mostrarles a ellos que deben hacer un trabajo individual y especialmente de tipo académico. ¿Cuál es la función de nosotros como profesor? Dar respuesta al reto. ¿Cuál es el reto? Ayudarle al estudiante no solamente en su aprendizaje, sino en su adaptación como estudiante de primer semestre a una facultad. Estudiantes que vienen de colegios a veces pequeñitos, donde son súper consentidos y todo, y vienen y se enfrentan a un campus, que es casi siempre lo que contestan en las entrevistas, que lo que más les llama la atención es el campus. Pero realmente ellos acá, todas las experiencias que tienen están basadas en algo de temor, como experiencia nueva y como seres humanos que somos, del temor a experiencias nuevas. Por ende, cuando nosotros pensamos en nuestros estudiantes, y más los que sentimos que hay una brecha generacional, no es por edad, sino por experiencia, con este estudiante, tenemos que permitir rediseñarnos nuestra práctica docente, pensar en el estudiante, que el estudiante realmente sea el centro. Cuando uno toma los conceptos o las opiniones en general que dan los estudiantes, realmente en una clase el que aprende es el profesor. Hay que permitirles mayor participación, libertad y compromiso con su formación. Esto lo dice Joel 2006, estoy absolutamente de acuerdo. Un estudiante adolescente es una persona inquieta, una persona ávida de conocimiento. Un estudiante de primer semestre permite que se le den las indicaciones para su aprendizaje, entonces es un punto a favor que tenemos nosotros los docentes. Para ello, las guías van enfocadas a trabajo independiente. Gracias. Y con esto es que se creó esta estrategia innovadora. Según Ruano en 2009, el trabajo independiente son todas aquellas actividades que están planteadas por el profesor extra clase, donde el estudiante de una manera individual lee y de una manera creativa e independiente, como lo dice su nombre, va a realizar las actividades. Es útil en los estudiantes, me daba cuenta que de una manera u otra también les da confianza en su proceso de aprendizaje. Estas guías estaban en Virtual Sabana, ¿sí? Ya les cuento cómo es que se implementaron. Y refuerzo lo del trabajo independiente con Faxas en 2009, que dice que leer y analizar la literatura deben crear una actividad intelectual creadora, o sea, hay que explotarle todas esas capacidades creativas que traen estos estudiantes que muchas veces cometemos errores o no dejamos que ellos expresen de una u otra manera sus inquietudes. Bueno, entonces, ¿qué es una estrategia pedagógica? Son algunas reglas que nos permiten tomar decisiones adecuadas, especialmente a los profesores, en momentos donde tengamos que dar actividades de aprendizaje. En ellas están incluidas ciertas operaciones mentales como selección, organización, transferencia, planificación, ¿cierto? Que de una manera u otra dedicamos tiempo, pero por experiencia propia, después de que uno ya la hace, ya después, cada semestre cuando va cambiando uno esta estrategia, se hace mucho más fácil. Según Espasa, en 2002, el estudiante se debe enfrentar a una tarea de aprendizaje siempre con la manera de que se debe optimizar este aprendizaje. Bueno, la estrategia que planteé
está por 3 técnicas didácticas. Una es, a su mano izquierda, es la guía como tal, donde hay un planteamiento que les comentaré más adelante. La labor del docente, muy importante como facilitador, guiador, en la realización de esta guía, tanto como trabajo independiente como su realimentación en el aula de clase, y por ende nuestra asesoría académica personalizada. Por ende, estas 3 técnicas que toma el profesor pueden lograr todos los propósitos planteados o las competencias que uno quisiera que el estudiante desarrollara, y según el Instituto de Monterrey, la consideran como recursos particulares que el profesor usa para que se cumplan estos propósitos, pero desde la estrategia propuesta. Bueno, entonces la guía se colocaba en Virtual Sabana. Según la autora Almenares Moreno, la plataforma virtual es un escenario de implementación tecnológica para el estudio independiente del alumno con apoyo de las TIC. En mi carrera profesional docente, en los años que he estado acá, para mí Virtual Sabana ha sido una herramienta que, si uno sabe manejarla, se vuelve muy amena en el manejo. Además, tiene muchos recursos, facilita evaluación, calificación, valoraciones, y tiene muchos recursos que permiten que el trabajo de uno como docente se haga mucho más fácil. Por ende, al facilitar esta labor docente, uno de los objetivos que uno lleva más claros es que no tiene tiempo. Como les comentaba al principio, si uno maneja las estrategias o esta plataforma virtual, al principio uno, como todo lo nuevo, se vuelve dispendioso en tiempo, pero después de un tiempo es muy fácil de manejar. Además, cualquier duda que uno tiene, uno llama a Fanita y ella es muy agradable y todo, y muy querida, y siempre le resuelve todos los inconvenientes. Bueno, genera ambientes de aprendizaje dinámicos e interactivos. Algo que me conectó mucho con el Congreso y en el Congreso fue el hecho que ellos, igual que nosotros, como la mayoría de nosotros, están preocupados porque la generación de los estudiantes que vienen a nuestras aulas son estudiantes de alguna manera tecnológicos, como lo exponían en la anterior ponencia, pero muchos de ellos lo hacen fuera del aula. Cuando vienen y se enfrentan a un ambiente como estos, les cuesta al principio, pero realmente después es muy fácil. Dentro de mi experiencia, siempre, de lo que llevé en 3 años, la plataforma virtual competía con Facebook. Ellos siempre ponen su grupo de Facebook, hasta que llega un momento en que se tienen que acostumbrar que es con Virtual Sabana que se hace y no con el grupo de Facebook de biociencias, el módulo de bioquímica de ese semestre. Promueve el trabajo independiente y colaborativo con el apoyo de TIC. Bueno, nuestra asesoría académica, que es otra de las técnicas que utilicé, permitía, después de realizar la guía, que siempre hubiera un acompañamiento. Bueno, entonces ahora voy a entrar a describir cómo fue la innovación como tal. Se realizaba una guía para cada uno de los temas del módulo de bioquímica de biociencias. Cada guía estaba orientada a un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, soluciones, vitaminas, proteínas, y el estudiante debería adquirir, al final la mayoría, adquiría el compromiso de realizar fuera del aula esta guía. El formato esperaba que el estudiante buscara, categorizara, utilizara la información para su conocimiento y además analizara para aplicar soluciones a problemas reales. Entonces podíamos plantear casos clínicos y todo iba muy correlacionado con casos de la vida real, que así lo llamamos. ¿Cómo es esta guía? Esta guía tiene 2 partes. La primera está dirigida al trabajo independiente, donde las actividades propuestas eran por el profesor, y las lecturas, y había lecturas científicas, habían artículos sencillos
en español al principio y después va viendo uno que la selección de estudiantes permite que uno trabaje artículos en inglés. Y la segunda, una autoevaluación enfocada al estudio, al aprendizaje autónomo. Entonces, la primera parte, lo que les comentaba, era una guía donde sencillamente iba la guía, el nombre de la guía, el docente, el módulo, nombre de estudiante, código. Yo nunca les miraba el código, pero ellos eran felices poniendo el código. Competencias, criterios de evaluación, introducción, el planteamiento de actividades, cada una de las actividades que se colocaban, preconceptos, preguntas de análisis, el artículo científico con unas preguntas que iban dirigidas a ese artículo para desarrollarlo, la evaluación, que es muy importante para ellos y es hasta cierto punto motivadora desde la manera que uno lo presente, la autoevaluación, que es esta parte de acá, donde coloqué algunos criterios actitudinales, conceptuales y procedimentales que ellos se autoevaluaran para después ir con el asesor. Un glosario que se hacía en clase y la bibliografía, por obvio, propuesta por el docente. Algo que me costaba aquí porque además lo comentábamos en clase, era que ellos iban siempre a Google y le decían a uno, profesora, pero es que ¿dónde está tal tema? Y uno le decía, ahí en la bibliografía. O sea, y por eso para mí fue muy importante, uno de los criterios conceptuales como tal, y de pronto hasta procedimentales, era que ellos utilizaran la bibliografía que uno les coloca, porque casi nunca, eso y el título es lo que menos les interesaba a ellos cuando empezamos a mirar las guías. La autoevaluación en últimas, mira el rendimiento académico, las rutinas que ellos tenían, la valoración de hábitos de estudio, manejo de información de diferentes fuentes y si asistían o no a la asesoría académica. Era importante que ellos en esta autoevaluación, después de que ellos se autoevaluaran, algunos lo hacían cualitativo, otros lo hacían cuantitativo, plantearan compromisos de su autorreflexión. Con ellos pues iban a la asesoría académica y en cada entrevista pues miraban qué tanto compromiso se había cumplido y cómo se habían resuelto las guías como tal. Se implementó entonces en el módulo de bioquímica. Era importante que al inicio de cada actividad hubiera una actividad diagnóstica. Los estudiantes podían llegar al principio antes de desarrollar la guía y decir, y era muy clásico, era muy reiterativo, que muchos estudiantes no conocían conceptos de los que íbamos ni siquiera a ver en clase, ni mucho menos los que consideraba yo preconceptos que se los dejaba a ellos. Entonces, pues, teníamos una discusión al inicio de la clase. Hay un plan de actividades para cada tema y importante, pues, que manejaran nuestra plataforma. Siempre al inicio del módulo se daba la dinámica y el cronograma de actividades que simplemente consistía, la guía se dejaba 8 días antes, el estudiante la resolvía, cada estudiante llevaba su computador a clase, ya resuelta la guía, allí poníamos en realimentación y por conceptos también de estudiantes y todo, ellos al final de clase subían la guía. Sí se llegó a lograr que hubiera trabajo individual, ya les comento cómo. El trabajo colaborativo, entonces, para optimizar un poco el tiempo, se hacían grupos de 5 personas. Como había actividades, cada actividad se iba desarrollando. Al principio desarrollábamos las que más se les dificultaba, después con el tiempo era mejor todas, porque a veces creía uno que ellos entendían, y es una de las, que pienso que fue uno de los inconvenientes que yo tuve, que creer que el estudiante sabía, no. Entonces, lo importante era desde el principio desarrollar todas las actividades. Entonces, se hacían los grupos para complementar la guía, se hacía una forma oral con todos los que quisieran participar, se hacía un glosario. Desde el primer semestre yo les decía a ellos que es importante plantear un glosario, muchas veces palabras terminadas en itis, que siempre serán inflamación, ellos mismos haciendo esas palabras que no entendían, el glosario les servía no solamente para ese módulo, sino para los módulos siguientes. Y se analizaba el artículo. Esto estaba apoyado también por otra práctica que se hacía anteriormente, por otra teoría que se hacía anteriormente, donde por lo menos identificaban qué era un artículo científico. Y se miraban las partes y con base en las partes se analizaba, dependiendo del tema, pues lo más importante del artículo y lo más relevante. Al final de clase se subía la guía Virtual Sabana, se hacía una heteroevaluación, pues con la implementación que tiene Virtual Sabana. En esta parte pasaron cosas muy curiosas.
A ellos siempre se les caía la red, entonces no subían la guía. Al final de clase era un estrés, o sea, yo también me estresaba, porque las primeras veces entonces no terminaban, todos no estaban en el mismo ritmo de llevar, entonces pues nos tocó llegar a negociar, dejar un tiempo después. Ya después, como en la segunda o tercera vez que se hacía la guía, ya terminaban. Entonces esto me demostraba y les demostraba a ellos que de una manera u otra tenían un mayor proceso de síntesis. Al principio querían, como ellos van trayendo en sus guías un corte-pega, que ni siquiera entienden. Entonces cuando van a realizar la guía, entonces pues claro, no les alcanzaba el tiempo porque no la traían entendida como tal. Entonces negociamos y después de un tiempo, dependiendo del grupo, íbamos mirando cómo íbamos, cuánto tiempo requerían después de clase para entregarlos. Usualmente no pasaba el mismo día, alguna vez lo hice pasando al otro día y no, o sea, fue caótico. Bueno, la segunda parte, o sea, esto se hacía en clase, entonces ellos subían su guía y yo era la encargada de mirar pues la heteroevaluación. Había oportunidades que se podía hacer un quiz de entrada o al final, individual, grupal, por aquello de que en todo caso como docente nos toca presentar una nota cuantitativa, ¿verdad? La autoevaluación la realizaban, había estudiantes que se daban muy duro, o sea, por ejemplo, en procedimentales o que no utilizaban la bibliografía, ellos decían no, ¿sí? Pero eso les ayudaba a tomar conciencia que sí había que utilizarla. A veces gastaban más tiempo en Google, en nuestro señor Google, buscando conceptos de la guía, ¿cierto? Dedujimos una de las cosas que en Google cualquiera cuelga información, por ende todo no es cierto, pero a un estudiante hay que llevarlo como a la práctica, como decirle hay que hacer esto y pues eso daba evidencias que realmente Google no es una buena herramienta si no tenemos fuentes que nos funcionen allí. Después de que él hacía la autoevaluación, a veces él hacía sus compromisos o iba a las entrevistas con el asesor y con el asesor creaban sus compromisos. ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Qué obtuve? Implementación de nuevas técnicas didácticas con apoyo virtual Sabana. La mayoría de mis estudiantes, igual que yo, resultaron ellos por algo de influencia mía, queriendo mucho Virtual Sabana. Al principio fue difícil, de verdad, les cuento, pelear contra el Facebook. Ya al final decían, no, pero ¿para qué Facebook? El Facebook era como para más otras clases de comunicaciones, pero realmente Virtual Sabana, pues bueno, suena algo como coercitivo, pero como allí venían las notas, allí venían las realimentaciones y todo, tenían que mirarlo. Estos ambientes de aprendizaje, también porque yo les preguntaba a ellos, fueron agradables, dinámicos, fueron interactivos. Algo de la plataforma es que me permitía no ser tan plano. Ellos como tenían la forma de hacer mapas mentales, o sea, lo que ellos quisieran en sus respuestas, esto hace que ellos utilicen muchos recursos. Sí promueve la autonomía. Me daba cuenta que por presión de grupo ellos trabajaban y entonces algunos tenían en su computador resuelto. El de al lado al principio había estudiantes que al principio llegaban y se copiaban de lo que decía el estudiante de al lado, pero se dieron cuenta que no, como que se quedan como atrás, como que los mismos del grupo le decían, ay no, mire, después hablamos, deje trabajar, o sea, ellos realmente son muy sinceros en ese aspecto. Entonces, sí se obligaban de una u otra manera a manejar tiempo independiente. Responsables, claro, porque si no llevaban la guía, era difícil trabajar en grupo. Algo que me llamó mucho la atención fue los estudiantes eran satisfechos con la tarea cumplida. Cuando estábamos en el aula de clase, no era solamente la calificación cuantitativa, sino escuchar al estudiante qué quería él. Algo que yo les estimulaba mucho es que no se aprendieran los conceptos tan literales, porque es que van con conceptos de qué es una vitamina y muchas veces ni entienden el mismo concepto o las palabras del concepto, que es aún más grave. Entonces, exigía de alguna manera u otra un ejemplo. Eso sí, salían con unos ejemplos muy simpáticos que no tenían muchas veces nada que ver, pero como era era un ambiente agradable, pues reorganizamos todo y volvíamos hacia el concepto que debería ser. Es importante escuchar al estudiante, ¿sí?
tomarnos tiempo para escuchar qué quiere él, cómo entiende él, ¿sí? Lo reitero, era simpático a veces el concepto que tenían de algo que uno nunca se hubiera ocurrido, de verdad. Entonces, el escuchar eso hace que él también se forme. Había estudiantes que tenían miedo a equivocarse, ¿sí? Entonces, esto también ayudaba de una u otra manera. Una cosa que correlacioné es que el estudiante que asiste más asesoría académica, ¿sí? de una u otra manera, el apoyo del asesor permite una mayor adaptación y se veía reflejado en que el estudiante por lo menos ya no entraba tan despistado a las clases y su rendimiento académico de una u otra manera cambiaba de forma positiva. Le pregunté yo a los estudiantes, siempre que terminan yo les pido una evaluación. Ellos decían que habían aprendido de una u otra manera a manejar el tiempo, lo distribuían de mejor manera y organizaban de mejor manera. Al principio tomaban la guía y se sentaban y ponían una cantidad de libros, pero ya con el asesoramiento y con consejos, pues de una u otra manera, un grupo grande que se podían dar como profesora, uno les decía, tomen uno de la bibliografía, volvía y jugaba, hasta que alguna vez tomaban algo de la bibliografía. Entonces, ellos decían que al principio era muy difícil, fue un proceso, decían ellos que era de una exigencia alta, porque a veces con lo que ellos hacían, que les comentaba, era cortar y pegar. Llegaban a la clase, se sentían perdidos, estábamos trabajando en grupo, al final no terminaban, entonces ellos mismos empezaron a manejar el tiempo y a disminuir su nivel de estrés. Se observó el progreso, ¿sí? Al final yo también sentía que el ambiente que había creado al principio, que era algo estresante, ya al final fue más relajante, eso es una satisfacción propia. Y cuando él sentía, definitivamente, estos estudiantes, estos chiquitos son de estímulos, ¿no? Entonces, cuando él sentía que podía ser su guía y al final, oiga, bien, chévere, era un estímulo para adherirlo pues al proceso, que era nuevo para él y también era un reto. Cuando él hacía su autoevaluación, la hacía fuera de clase, solito, tomaba conciencia de qué debería mejorar y esa era, como toda autorreflexión que hacemos en la vida, ese era el objetivo principal. Por ende, él iba donde el asesor, se comprometía. Creo que si un estudiante, por decirlo de alguna manera, socialmente se compromete a algo, ¿sí? Y con el asesor, ese asesor lo acompaña, los compromisos se pueden cumplir, ¿sí? Tenía el caso de un estudiante que siempre llegaba tarde. No lo logré mucho, pero disminuyó minutos antes de entrar a clase, eso es interesante. Eran más comprometidos con su proceso educativo y además formaban, yo veía que se formaban de una u otra manera valores y cualidades humanas. Al principio, cuando era el grupo, eso era una gritería, no se respetaba el estudiante que quería dominar, ¿sí? O sea, el trabajo más que grupo, sino en equipo como tal, es muy difícil para los estudiantes. Pero al final se quedaron valores de respeto, ¿sí? Ya no se oía tanto ruido en el aula, ya se escuchaban, entonces eso era interesante. ¿Y qué conclusiones tomé de acá? La primera, que como profesores debemos buscar cualquier estrategia o técnica que nos facilite el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta que sea el estudiante el protagonista. Que es una estrategia realmente educativa innovadora, yo no lo creía y los invito a que como profesores creamos en lo que hacemos. Cuando sentí acá el apoyo del CTA de Educación Médica y cuando me aprobaron lo de Monterrey, lo del TEC de Monterrey, realmente para mí sí fue un asombro. Hay que dejar el miedo, pienso que nosotros como docentes tenemos miedo, tenemos muchas cosas que mostrar, muchas. Y como docente acá en la Facultad de Medicina los invito a todos, yo sé que cada uno de ustedes tiene algo sorprendente que de pronto le parece tan rutinario, a mí me parecía esto como tan rutinario, todavía no me lo creo que haya ido al TEC, la verdad, que haya ganado me hayan tenido en cuenta aquí en la universidad. Y yo también los invito y seguiré creyendo que sí hay cosas muy buenas que podemos hacer como docentes. A corto plazo, pues mejoraron las calificaciones, pero más que eso, los estudiantes cumplieron más sus compromisos, ¿sí? Y como uno es mamá, como yo soy mamá, para mí un estudiante que salga feliz de una clase es una gratificación muy grande como docente.
Definitivamente el apoyo como profesor, como asesor y el proceso de autorreflexión hacen que nuestros estudiantes avancen apreciablemente. Otra invitación que quiero hacer es que me hicieron caer en cuenta en el TEC mis compañeros profesores de universidades, en lo que les comentaba especialmente que hablé con un profesor chileno y una profesora argentina, es el papel que tenemos como asesor académico. Es otra función que nosotros tenemos adicional acá en la Universidad de La Sabana, y realmente, especialmente para aquellos estudiantes de primer semestre, esa adaptación universitaria con el apoyo del asesor académico, ya que un profesor, digamos, nosotros trabajamos en medicina con grupos de 120, 140, en la inundación nos tocaron 170 estudiantes. ¿Qué más quisiera uno como docente llegar a cada uno de ellos? Pero es imposible. Entonces pienso que también el apoyo del profesor y asesor académico hace muy importante que nuestros estudiantes pues logren todo su proceso de aprendizaje y lo más importante, que sean felices. Porque nuestra gaviota aparecía en un video institucional y los invito a que vuelen lejos como docentes y que dejemos que nuestros estudiantes también vuelen. Gracias.